Estamos al aire. Bien, muy buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revista de Reumatología. Este club de revistas es un club de revistas que se hace de forma conjunta con los servicios de reumatología de la Universidad CES y la Universidad Pontificia Bolivariana. En este club de revistas normalmente está el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco, que es el jefe del programa de reumatología de Bolivariana. En este momento no nos acompaña porque está con sus merecidas vacaciones, que obviamente no es nada mejor que irse a vacaciones en el apocalipsis. Está el doctor Sebastián Herrera, que es el profesor de reumatología del CES. Él adicionalmente a eso trabaja en el Hospital General, tiene su práctica privada y adicionalmente a eso pues es autor de las guías de lupus latinoamericanas. Y es influencer pues en el sentido de que no influencer, porque no sé si la definición sería influencer, pero por lo menos es una persona que tiene mucha visibilidad en redes sociales. Y mi nombre que es Miguel Antonio Mesa, que soy médico reumatólogo de la Clínica Bolivariana y que también los estoy acompañando en el club de revistas. Nos están acompañando también el doctor Andrés Chavarría, la doctora Diana Varela, que son los pelos del servicio de reumatología, el doctor Santiago Monsalve, que está rotando en el servicio de reumatología del Pablo Tobón, y la doctora María Paulina, que la doctora María Paulina Villa es la interna que está rotando con nosotros y que se encargará de presentar el artículo del día de hoy. Entonces, doctora Paulina, por favor, con confianza, puede arrancar. Bueno, ahí me están escuchando bien. Bien, señora. Listo. Buenas tardes, entonces, pues mi nombre es María Paulina. El artículo que nos compete hoy es upadacitinib como monoterapia en pacientes con AR reactiva, en quienes la terapia con metotrexate fue inadecuada. Es un estudio aleatorizado, controlado con placebo, doble ciego y fase 3. Entonces, a modo de introducción, pues entre los autores que destacan en esta publicación, pues entre tantos está Paul Emery, que es un médico reumatólogo del Hospital de Chapel Allerton del Reino Unido, que fue presidente del AULAR entre 2009 y 2011. Es un investigador senior con más de 1.800 publicaciones, entre las que destacan las artritis inflamatorias. También está el doctor Yoshiya Tanaka, que es el director del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Salud Ocupacional y Ambiental de Japón. Él tiene estudios en inmunología y más de 1.800 publicaciones con enfoque en tratamientos biológicos para enfermedades autoinmunes. Entonces, pues vamos a hablar de upadacitinib. Entonces, el upadacitinib. Y el doctor, Paul, ¿y el doctor Smolin ya lo mencionaste o no? No, profe, ¿cuál? Que el doctor Joseph Smolin, que es el primero que sale ahí, pues que el doctor Smolin es posiblemente la autoridad mundial en artritis reumatoide. Es posiblemente la persona que más sepa, también fue presidente del EULAR y él estuvo implicado en el desarrollo de los criterios de 2010 y en todas las cosas. Él es una figura muy importante también. Y es autor obligado de todas las guías de artritis reumatoide de EULAR. Sí. Bueno, entonces, ¿qué es el upadacitinib? El upadacitinib, pues, es un inhibidor selectivo reversible de la llanosquinasa 1, es un inhibidor oral. Las llanosquinasas, pues, son enzimas encargadas en la señalización intracelular por medio de la vía JAK-STAT. En realidad son 4 receptores, el JAK1, el JAK2, el JAK3 y el tirosinquinasa 2, que al activarse pues la vía van a generar factores de transcripción que se encargan de muchos procesos, entre los cuales está la proliferación celular, la apoptosis, la hematopoiesis, y lo que nos compete pues acá, la inducción de citoquinas. Las indicaciones pues de este medicamento, el medicamento pues en Europa ya fue aprobado para el tratamiento de la AR moderada grave con respuesta inadecuada a DMARDs convencionales, y en este momento están estudios para espondilitis anquilosante, dermatitis atópica, enfermedad de Crohn, artritis psoriásica y arteritis de Takayasu. Bueno, los eventos Entonces, de... Paul, ahí hay una, pues, para poner en contexto, pues, que la artritis reumatoide sufrió varios cambios. La revolución de la artritis reumatoide pues, fueron hace muchas décadas. La segunda revolución de la artritis reumatoide fue el metotrexate que dio inicio a la era de los DMARD. Después, para finales de los 90, inicio de los 2000, llegó la terapia biológica. Y digamos que en este momento estamos en la siguiente revolución, que es los inhibidores de llanosquinasa, porque los inhibidores de llanosquinasa llevan el bloqueo de citoquinas un paso más allá. Es decir, ya no se está bloqueando el receptor, sino que se está bloqueando las vías de señalización. El primer medicamento que estuvo disponible para la artritis fue el tofacitinib, y el tofacitinib es un inhibidor pan-llanosquinasa, o sea, inhibe varias llanosquinasas, la 1 y la 3,
y digamos que conforme se ha ido profundizando en el conocimiento, ya han salido algunos inhibidores de llanos quinasa más específicos. Entonces, digamos que todavía queda la duda de si los inhibidores específicos de llanos quinasa se van a comportar de forma similar a los inhibidores pan-llanos quinasa. Y la otra cosa que es muy importante es lo que van a mencionar en el artículo, que es la monoterapia con metotrexate o el manejo realmente con metotrexate. ¿Cuál es el problema con el manejo con metotrexate? Que se calcula que más o menos el 30 al 40% de los pacientes en la vida real no toman metotrexate. Digamos que uno en la práctica clínica tiene la impresión de que es menos, 15 a 20%, pero por ejemplo, Sebas, yo no sé si ustedes tienen seguimiento con químico farmacéutico de NAR médico. ¿Ustedes tienen ese servicio ya o no? Nosotros tenemos seguimiento estricto. Nosotros allá tenemos la ventaja de tener un químico farmacéutico que está disponible si uno lo necesita. O sea, si uno detecta o cree que hay inadherencia, ya sea porque el paciente no quiere o porque el paciente está confundido porque a veces están polimedicados, está el químico farmacéutico. Si el paciente persiste activo, el mismo sistema, por así decirlo, le solicita al químico farmacéutico. Y todo paciente que se le está pensando a llevar un biológico tiene que tener valoración por químico farmacéutico para evaluar la adherencia. Entonces en esa parte yo creo que es una parte muy positiva del sistema, porque uno se da cuenta que hay muchos pacientes que en teoría están en falla metotrexate, y es que la falla del metotrexate es lo que vos decís: no se lo toma, no se lo está aplicando como es, no entendió la fórmula, lleva 6 meses sin reclamar metotrexato, el paciente, la comadre le dijo que eso le iba a dejar ciego, le iba a dañar los riñones. Entonces yo creo que sí es necesario y sí es muy útil. Eso sí, porque es lo que dicen, la adherencia realmente en vida real es mala a cualquier medicamento. Entonces, eso es importante porque realmente uno, pues digamos que uno como médico reumatólogo tiende a pensar que la inadherencia o la falta de respuesta o intolerancia a metotrexate puede estar en el 15 al 20%, pero más o menos los estudios que tienen químico farmacéutico, que miran dispensación de los medicamentos y todo lo demás, muestran que puede llegar a ser tan alta como el 40%. Entonces, digamos que la forma actual en la que nosotros concebimos el manejo del artritis reumatoide tiene a metotrexate como ancla, bien sea para los otros medicamentos de IMAR, que idealmente deberían tener metotrexate, o bien sea para la terapia biológica. En especial, porque, y eso lo mostró también un estudio que se llama el estudio Concerto, la terapia biológica, especialmente cuando se utiliza TNF, requiere el uso de metotrexate para evitar la producción de anticuerpos con pérdida de respuesta secundaria, que es la pérdida de respuesta que se da por los anticuerpos que le quitan la efectividad biológica. Entonces, digamos que la terapia biológica es una muy buena opción, pero tiene algunos problemas. El primero es que en algunas veces de oportunidades es necesario o es ideal la medicación con metotrexate y otras cosas como cadena de frío y demás. Entonces, estos inhibidores de las llanos quinasa han surgido como una opción distinta porque son medicamentos que usualmente tienen vías medias cortas, que por ejemplo ahora en época de pandemia es una cosa que uno prefiere a la hora de mandar medicamentos, y adicionalmente a eso no requieren cadena de frío. Y digamos que buscando el santo grial de la monoterapia, pues todo medicamento que se puede usar en monoterapia, digamos que ya de entrada tiene un nicho grande o tiene entre comillas, un mercado de pacientes distinto, que es ese 40% que normalmente no toman metotrexate o que no lo consumen de forma regular. Pauli, ahora sí, dale, tranquila. Bueno, entonces pues el upadacitinib como eventos adversos pues más llamativos van a tener las infecciones serias, especialmente la TB pulmonar y extrapulmonar, la criptococosis, la neumoconiosis y la infección por herpes zóster. De malignidad va a ser principalmente pues el linfoma, y trombosis pues está asociado con TBP, TEP y trombosis arteriales. Tiene pues como antecedente de este estudio el estudio SELECT-NEXT, que fue el estudio pues también multicéntrico, doble ciego, que evaluó la eficacia de una vez al día con upadacitinib de 15 y 30 miligramos en combinación con metotrexate, mostrando eficacia. Ya este sería el ensayo, que es el primer estudio que va a evaluar upadacitinib en monoterapia pues para ello. Pero entonces, Paulina, varias cositas. Claro. Y ahí si Santiago quiere meter la mano, porque Santiago no te hemos olvidado, a no ser que te hayas ido a hacer comida, es la parte del linfoma. ¿Es un efecto adverso de la medicación, o el linfoma y artritis reumatoide, qué relación hay ahí? Pues, o sea, todas las pues los medicamentos que disminuyan pues en sí todas las
pues las defensas, todo eso va a aumentar el riesgo de malignidades, principalmente hematológicas. Santi, ¿tú La estás de acuerdo con eso? inmunosupresión. Profe, pues sí se ha asociado como tal la aparición de la neoplasia con AR, pues sobre todo, por ejemplo, en pacientes con asociación con síndrome de Sjögren, pues, pero es difícil pues como achacárselo solo al Eso. medicamento. Entonces, o que alguna vez hubo el temor de que era primero, o sea, obviamente, los primeros culpables se le intentó achacar la culpa a los inhibidores del TNF porque fueron los primeros. Después empezó la pelea de que si eran los DIMARS y los otros biológicos. Ya las cohortes y los registros sugieren que la R como tal es la que aumenta el riesgo de linfomas en artritis reumatoide, o sea, la enfermedad como tal. Y que definitivamente los pacientes que se exponían a biológico usualmente eran los que presentaban linfomas, pero parece ser que no es por los medicamentos, sino porque usualmente el paciente más enfermo y más activo era el que probablemente iba a estar en algún estudio de biológicos cuando salieron los biológicos, y por eso fue que había esa confusión con el riesgo de linfoma. En este momento no es que los biológicos del linfoma, es que la R tiene un riesgo alto de linfoma, y ya sabemos por registros que el riesgo es por la R, la actividad de la R, y usualmente entre más biológicos haya fallado un paciente, mayor probabilidad tiene de linfoma. Entonces hay algo interesante, por ejemplo, en el estudio Go After, que es de golimumab, que es golimumab en pacientes que habían tenido falla a inhibidor del TNF. Y ellos encontraban que, pues, que tendía a haber, por así decirlo, una relación entre el paciente que más anti-TNF había tenido, era el que más probablemente tenía linfoma, presentaba el linfoma. Pero probablemente no es porque tú hubieras recibido 3 anti-TNF, sino porque era el paciente que tenía una R de peor pronóstico, que se había mantenido más tiempo activo, y probablemente esa R era la que mayor probabilidad tenía de asociarse con un linfoma. Entonces la parte de malignidad con los medicamentos usuales de artritis reumatoide, metotrexate, leflunomida, biológicos e inhibidores JAK, siempre la tendrán que revisar, siempre la tendrán que reportar, pero los registros en este momento, y sobre todo desde hace 2 o 3 años, han salido varios registros grandes que están en contra de achacarle malignidad a los medicamentos que utilizamos en AR. Entonces, desde ese punto de vista, uno le puede dar la seguridad al paciente de que tiene un riesgo un poco más alto de malignidad por su patología autoinmune, pero que se tranquilice que al menos los medicamentos que estamos usando, los que tenemos en el mercado y por el momento los que se vienen, no parecen aumentar su riesgo de malignidad. Y eso incluso lo que dice Sebastián se correlaciona con una cosa, y es que la mezcla entre actividad de la enfermedad e inflamación. Inflamación porque se activan protoncogenes y se generan otro tipo de cosas. Y con la actividad de la enfermedad por el número de divisiones celulares que usted tenga, que simplemente es pues la aparición de un linfoma en una enfermedad autoinmune con alta tasa de división celular es una cuestión estadística. Tarde o temprano, de tantas divisiones celulares tendrá que aparecer una célula. Y eso, por ejemplo, se nota en el Sjögren. Por ejemplo, usualmente se dice que el Sjögren tiene 40 veces más el riesgo de progresar al linfoma que una persona normal, pero eso tiene tanto de largo como de ancho. O sea, los pacientes que tienen un Sjögren, como le diría uno coloquialmente, un Sjögrencito, o sea, un Sjögren limitado, hipoparatiomegalia, sin manifestaciones extraglandulares, puede ser un riesgo más de 3 a 4 veces muy parecido al de la R. Pero esos pacientes que por el contrario tienen manifestaciones pulmonares, manifestaciones glandulares, paratidomegalia recurrente y todas las otras manifestaciones graves que implican una gran actividad en el Sjögren, pueden tener más cerca de los 40 veces el riesgo. Entonces, eso es muy importante, y siempre cualquier enfermedad reumatológica va a tener ese riesgo de linfoma aumentado si es de origen autoinmune. Listo, profesor. Bueno, entonces, pues el objetivo del estudio fue evaluar la seguridad y la eficacia de la monoterapia con upadacitinib luego de una respuesta inadecuada con metotrexate versus seguir con metotrexate. Los métodos, entonces, esto fue un estudio multicéntrico, fue en 138 lugares en 24 países diferentes. Los pacientes fueron evaluados entre febrero del 2016 a mayo del 2017. Entre esos países, pues, que participaron, en América tenemos Argentina, Chile, México y Estados Unidos. En el resto del mundo tenemos otros como Bulgaria, República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, pues entre muchos otros países. Bueno, entonces los pacientes que ellos eligieron eran pacientes
mayores de 18 años con diagnóstico de AR por los criterios de la ACR, que recordemos pues que los criterios de la ACR van a tener en cuenta la afectación articular, la serología si son seropositivos o seronegativos, si tiene reactantes de fase aguda elevados o no, y duración mayor o menor a 6 semanas. Y que esa AR estuviera activa, que enfermedad activa ellos definieron como al menos 6 articulaciones inflamadas de 66 o al menos 6 articulaciones dolorosas de 68. La diferencia pues entre 66 y 68 dolorosas van a ser las acrílicas, pues que son difíciles de evaluar en inflamación. Y una PCR. Las caderas, normalmente son las caderas las que no se miden, las que no se pueden palpar. Y la PCR mayor a 3. Otro criterio de inclusión era que tuvieran tratamiento con metotrexate oral o intravenoso por al menos 3 meses, con dosis estable por al menos 4 semanas. La dosis normalmente iba entre 15 a 25 miligramos semanales o al menos 10 miligramos semanales en los que no toleraran dosis pues tan altas. Sin embargo, los pacientes japoneses después de este estudio tuvieron dosis aproximadas entre 7.5 y 16 miligramos semanales. Otro criterio pues de inclusión es que... Hay dos cosas, Pauli. Lo primero es que normalmente en los estudios clínicos se necesita que los pacientes estén muy enfermos de lo que se va a evaluar y muy poco enfermos de lo otro. Sí. Y por eso siempre se busca pacientes que estén muy activos, porque si no están muy activos, el efecto de la intervención pudiera no verse de forma clara. Y la segunda cosa es que en Japón hay ciertas particularidades desde el punto de vista de raza, aunque yo sé que últimamente se dice que no se utiliza el término de raza, pero la población japonesa es altamente susceptible a los efectos de metotrexate. Entonces en Japón, por práctica, digamos que por disposición de salud pública, no se recomiendan usar dosis de más de 7.5 miligramos en pacientes japoneses. Eso hace que cuando usted va a un estudio de Japón, las dosis de metotrexate sean completamente distintas y completamente diferentes a lo que usted le pediría a una persona occidental, que es una dosis mínima de 15. Que recordemos que para usted decir que metotrexate se intentó por lo menos de una manera satisfactoria, debía haber llegado a una dosis de 15 miligramos. Bueno, entre otros criterios de inclusión estaba el haber descontinuado otros DIMARS diferentes al metotrexate hace más de 4 semanas, exceptuándole flunomida, que era 8 semanas, o tratamiento con colestiramina para disminuir pues, la circulación enterohepática. Los criterios de exclusión, entonces, los criterios de exclusión que ellos usaron es que hubiese tenido una exposición previa a biológicos o inhibidores de la JAK kinasa o historia de otra enfermedad inflamatoria que no fuera AR, que tuviera, pues y estos no los mencionan aquí, sino en el suplemento, que tuviera historia de artritis de comienzo antes de los 17 años, que tuviera tratamiento previo intraarticular o periarticular con esteroides en las últimas 8 semanas, que tuviera tratamiento previo con medicamentos experimentales, que fueran embarazadas o que tuvieran lactancia, que tuvieran infección por hepatitis o tuberculosis, transaminasas mayor a 2, tasa de filtración menor a 40, leucos menor a 2500, con neutrófilos menores a 1500, plaquetas menores a 100.000, linfos menores a 850 o hemoglobina menor a 10. Tuviesen enfermedades cardiovasculares y pues otros muchos criterios de exclusión pues que están en el suplemento. Cointervenciones. Entonces en este estudio se permitieron AINES y acetaminofén como cointervenciones y glucocorticoides pero a dosis menores a 10 miligramos día y que debían estar estables hace más de una semana. Además pues se les suplementó a los pacientes ácido fólico. Se descontinuaron todos los opiáceos de alta potencia por al menos una semana y la medicina tradicional china por al menos 4 semanas. Y no fueron permitidos medicamentos contraindicados pues en el uso de metotrexate ni medicamentos pues que alteraran la citocromo P450. Con respecto pues a la ética del estudio, fue un estudio pues con conductas pues y de acuerdo a la declaración de Helsinki, fue aprobado por diferentes comités de ética de cada institución y todos los pacientes firmaron pues consentimiento informado. Bueno, entonces los métodos y la aleatorización de los pacientes. Entonces fue un estudio fase 3 doble ciego con doble simulación, no tuvo periodo de washout pues para no dejar a los pacientes en ningún momento sin tratamiento y acá tengo... Creo que ahí hay una pequeña... Hay un chiste pues interno solo y es que ¿usted qué opina de ese tratamiento que hicieron con metotrexate, doctora Paulina?
¿Con el tratamiento que hicieron con qué? Con Methotrexate. Profe. Con Methotrexate de negrita. Pues, ¿qué opino? Que los pacientes lo vamos, pues ahorita lo vamos a revisar, pero los pacientes llevaban ya 3 meses, pues mínimo 3 meses recibiendo metotrexato, más o menos un promedio de 3.5 años todos los pacientes en los 3 grupos y aún así tenían una actividad de la enfermedad pues muy marcada, entonces pues no iban a responder como muy bien al metotrexato, porque ya no habían respondido. Pues básicamente usted lo que hizo ahí fue un paciente que no había tenido respuesta a Methotrexate, continuar el Methotrexate con el que no había tenido respuesta y compararlo. O sea que eso es básicamente un estudio de comparación contra placebo, porque no se espera que Methotrexate tenga una respuesta dramática. Usted podría decir, bueno, Methotrexate llevaba poco tiempo, pero en realidad lleva 3.5 años de tratamiento. O sea, ya después de 3.5 años, ya uno ya sí piensa que ya no va a funcionar Methotrexate. Eso no es nada nuevo, pues no es que este estudio se haya inventado esa metodología, eso con mucha frecuencia lo hacen en los estudios de AR, pero eso termina siendo, por lo menos lo que yo pensaría es que termina siendo una forma de comparar contra placebo, porque realmente Methotrexate no espera uno que tenga mucha efectividad. No sé, Sebas, ¿tú qué opinas de esa situación? Ahí le tengo una pregunta a Paulina. Paulina, ¿y por qué crees que no lo compararon con placebo? Doctor, porque no sería ético, uno siempre debe Es... comparar contra el mejor tratamiento existente. Entonces, por eso mismo, o sea, ya upadacitinib tiene evidencia en exposición previa a biológico, o sea, upadacitinib lo primero lo que tenían que evaluarlo era evaluarlo en pacientes que habían tenido exposición previa. Ya vieron que el upadacitinib, en los datos que ellos tienen, pues al menos no se comporta peor que metotrexato. Entonces ya el siguiente paso era, por así decirlo, evaluar si pueden dar el upadacitinib en monoterapia. Pero jamás va a pasar por un comité de ética que yo coja un paciente con artritis reumatoide, le dé placebo y al otro le dé upadacitinib. Entonces, es como dice Miguel, esto es un estudio de upadacitinib entre comillas versus placebo, porque como jamás se podrá con placebo, entonces lo comparo con monoterapia de metotrexate, que ya sé que no respondió, para así yo poder justificar en el futuro un label que diga que upadacitinib puede ser utilizado como monoterapia en artritis reumatoide. Listo, doctor. Bueno, entonces la forma como los aleatorizaron Entonces, acá están... Ah, bueno, sí, doctor. la otra cosita, Paulina, y entonces con este estudio tú podrías decir que upadacitinib es superior a metotrexato. Pues, doctor, es que, o sea, me parece muy difícil, digamos, responder esa pregunta porque, digamos que como está planteado el estudio, casi que la pregunta se responde sola. Obviamente iba a ser mejor porque no habían respondido a metotrexate. Pero es que el problema es que no, en medicina no hay obviedades, entonces... Sí. Upadacitinib es superior a metotrexate. Dígame lo que le estoy preguntando. ¿Este es un estudio de upadacitinib versus metotrexate naif o es un estudio de upadacitinib versus metotrexate respuesta inadecuada? Metotrexate, respuesta inadecuada. Ah, bueno, entonces todavía no sabemos cómo nos va en upadacitinib versus metotrexate naif. No, ese es el estudio que están haciendo, pues que está Corriendo. en curso. Sí. Perfecto. Entonces todavía no podemos decir, lo que esto nos diga no nos puede decir si es superior o no a metotrexate, simplemente que el naif, según lo que nos vas a contar, vamos a ver si al respuesta inadecuada, vamos a ver si sirve o no sirve según lo que vos nos contés. Listo, doctor. Bueno, entonces forma como aleatorizaron a estos pacientes, entonces fue una forma 2-2-1-1. Entonces, ¿qué Okay, hicieron? Dos pacientes iban para... Sí, doctor. No, dale tranquila. Entonces, 2 pacientes iban para upadacitinib 30 miligramos, 2 pacientes para upadacitinib 15, Pauli, los hija, se te cuales murió. se habían previamente aleatorizado para que... Doctor, ¿no? Que se te está muriendo el celular. ¿Te has pensado Ay, no hablar Jesús. dentro de una olla? Ahí está. No, sigue como ahí no me están escuchando. Estás como intermitente, ya Paulina. Pero, o sea, ya sí, pero ahorita te ibas. O estabas aplicando el viejo truco de Andrés de empezar a hablar pasitico y después simular que no estaba funcionando la conexión. Pero no me está funcionando ese truco propio. No, ahí no, me te están no escuchando. te preocupes. Ahí te estamos escuchando bien. Yo te estoy escuchando. Ya te estamos escuchando Ahí perfecto. sí. Sí, señora. Bueno, entonces se aleatorizaron de manera 2
dos pacientes iban para upadacitinib 30 miligramos, dos pacientes upadacitinib 15 miligramos y dos pacientes continuaban con terapia con metotrexate. Ese metotrexate para que la mitad, luego de 14 semanas, siguieran con upadacitinib 30 miligramos y luego la otra mitad upadacitinib 15 miligramos. Eso con el fin de seguirlos por lo menos 5 años y mirar pues eventos adversos, tolerabilidad y eficacia pues a largo plazo. Y hay una cosa, Bueno, Paulina, que es muy importante. entonces, sí, profe, aquí estoy. Una de las cosas que es muy importante es que hoy en día se considera como parte de la, o sea, un paciente por participar en un estudio no solamente debe participar, porque usted al paciente no le está dando ninguna retribución. Entonces, primero, los estudios de seguimiento a largo plazo proveen información adicional que no se ve en los estudios de forma clásica, como por ejemplo datos de seguridad y eventos de ocurrencia de baja prevalencia o de baja incidencia, perdón, pero adicionalmente a eso es porque se considera desde el punto de vista ético que usted al paciente le tiene que, entre comillas, dar una retribución por haber participado en el estudio, porque un paciente que, por ejemplo, se presenta a el estudio y queda en la rama placebo, se termina y después no le dan nada, pues el paciente literalmente se usó vulgarmente, o sea, se metió en una intervención que no le tocaba, no se le dio el tratamiento ideal, se le dejó un tiempo y después ya, pero desde hace algunos años ya en los estudios de reumatología siempre se pide que los pacientes, una vez terminen la fase inicializada, continúen un seguimiento de todos los participantes con el producto de investigación. Listo. Bueno, entonces todos los pacientes pues que completaron la semana 14 eran elegibles para permanecer en un periodo de extensión, lo que les decía, a 5 años para evaluar seguridad a largo plazo, tolerabilidad y eficacia de upadacitinib. Entonces, pues este es el estudio preliminar, pues por así decirlo, que sería las 14 semanas. Estos son los resultados de las 14 semanas. Entonces, los desenlaces. Aquí comenzamos. Bueno, entonces los desenlaces, los primarios fue un ACR20, que es la mejoría del 20% del ACR. Eso es una medida compuesta, que es que disminuya pues en un 20% la cantidad de articulaciones sensibles y la cantidad de articulaciones inflamadas y mejoría del 20% en 3 de 5 criterios, que serían la evaluación global del paciente, la evaluación global del médico, la capacidad funcional que se mide con el HAQ-DI, que ya les voy a explicar, y la escala del dolor con reactantes de fase aguda, que sería o velocidad de sedimentación globular o PCR. Entonces el HAQ-DI lo que hace es que evalúa... Una pregunta, Pablo, ¿usted qué opina de una CR20 como desenlace? Pues una CR20 como desenlace, profe, digamos que es un desenlace mucho más fácil de llegar, entonces... Pues, o sea, no es lo mismo que un estudio se plantee una CR70, que digamos que ahí sí mostraría, pues daría, no es la palabra que se utiliza pues en investigación, pero le daría como mucha potencia o mucho valor al estudio que una CR20, que digamos que es más fácil de lograr. Entonces, un desenlace que es medianamente, pues entre comillas, más fácil de lograr que una CR50 o una CR70. Entonces, ¿por qué? Entonces, Paulina, ¿por qué crees que escogieron una CR20? Porque es, pues voy a hacer una comparación. Es como yo hacer un estudio y es más fácil demostrar, pues digamos, demostrar superioridad es mucho más difícil, por así decirlo, que demostrar no inferioridad. Entonces ellos le tiran para desenlaces primarios. Sí, pero... Usted con una CR20, con una CR50, con una CR70, busca superioridad. Usted ya va entrada, busca la superioridad. O usted puede buscar una inferioridad con una CR20, una CR50 y una CR70. Eso no depende de eso. Pero ¿por qué, por ejemplo, yo hago un estudio buscando una CR20 y no hago un estudio buscando una CR70? ¿Por qué buscan una CR20 y una CR70? Porque es mucho más fácil de lograr. Pues si no les da el desenlace primario, digamos que el estudio no serviría tanto. Porque normalmente los estudios, pues los estudios se busca un desenlace menos estricto, como una CR20, posiblemente el índice no te va a demostrar. Y cuando te haces un estudio con biológicos, con estos medicamentos, se está hablando de que la muestra le pase de 200 a 1000 y le cambia el costo de un estudio de 60 millones de dólares a 200 millones de dólares. Entonces, por razones de costo, se utilizan estos desenlaces.
y porque ese es el desenlace mínimo que piden las agencias regulatorias para demostrar superioridad con placebo. Y de hecho, incluso ellos lo mencionan, entonces ahí tienen dos desenlaces, el desenlace ACR20 que les pide que les piden los americanos y que les pide la EMA, que es el desenlace más estricto. Bueno, entonces, ¿continúo? Sí, Sí, es una opción, nos gusta tu forma de pensar. Miguel, listo. también Sí. te pusiste la olla y estás hablando dentro de la olla. Estoy hablando dentro de la olla yo también. Sí, 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 profe, se escucha muy pasito. Ah, no jodas. Y eso que estoy con el micrófono nuevo y ya, todo. ahí, eso, sino que hay que hablar, pues, hay que personarse el micrófono. Gracias. Bueno, entonces, entre otros desenlaces primarios, el otro fue el porcentaje de baja actividad de la enfermedad, que ellos lo definieron pues con un DAS28 menor a 3.2 o menos, que eso el DAS28 va a tomar en cuenta las articulaciones inflamadas, las articulaciones dolorosas, la PCR y la evaluación pues global del médico, y que fuera no respondedor a la semana 14. Como desenlaces secundarios, ellos tuvieron cualquier cambio en el DAS28. Hacer, pues, que hubiera un cambio en el HAC-DI, que va a ser el cuestionario, pues, de funcionalidad, que eso simplemente lo que hace es que mide como pues, como ciertas funciones básicas que van a ser, pues, asearse, levantar la silla, comer, caminar, alcanzar algo, todo eso, y va a ser medido de 0 a 3, 3 como la, pues, imposibilidad total, o 0 como que no hay ninguna alteración pues en la funcionalidad, y voy a hacer un promedio de los dominios que evalué. Otros desenlaces secundarios fueron el ACR50, el ACR70, un DAS28 menor a 2.6, que ya no me habla de baja actividad, sino que me habla de remisión, un short form, que es pues un cuestionario de calidad de vida, la duración de la rigidez matutina y la proporción de pacientes que lograban baja actividad o remisión, medida por el CDAI o el SDAI, que pues son clinimetrías para mirar si tiene, pues si es baja actividad, menor de 10 en el CDAI o menor de 11 en el SDAI, y remisión menor de 2.8 en el SDAI o menor de 3.3 en el SDAI. La diferencia entre los dos en realidad es la PCR. Y, profe, la remisión booleana, profe? El SDAI es el índice simplificado que toma reactantes y el CDAI es el índice clínico. Y el índice clínico tiene como función que si usted no tiene disponibles los reactantes, puede hacerle clinimetría al paciente en todo caso. Entonces, por eso vas a ver que el CDAI y el SDAI, por ejemplo, tienen muy buena correlación, porque es básicamente la misma fórmula, una con reactantes y la otra sin PCR, ajá. Bueno, entonces también miraron desenlaces adversos, que ellos lo midieron pues con una versión pues, de toxicidad común en reumatología, y para las EPK y la creatinina midieron pues los criterios del Instituto Nacional de Cancerología. Eso está por acá. Qué pena. Bueno, en el análisis estadístico, entonces, ellos planearon una muestra de 600 pacientes para un poder del 90%, con una diferencia esperada en el grupo de upadacitinib con respecto al grupo de metotrexate de 21% en el ACR20 y una diferencia del 22% en el DAS28 de 3.2 o menos. Y asumían pues una respuesta en el grupo de metotrexate de aproximadamente 37% en el ACR20 y un 15% en el DAS28 PC. Se hizo pues un estudio a 2 colas con un alfa de significancia del 0.025, se estimaron unas pérdidas del 10% y se hizo pues un análisis de Cochrane para variables binarias ajustado con el factor de estratificación pues por región, pues para, pues sí, o sea, para mirar pues los de América, los de Europa y así. Se hicieron pues análisis primarios y secundarios que fueron evaluados con imputación de no respondedores, y eso es porque los datos faltantes o aquellos que descontinuaban el fármaco se consideraban pues siempre como no respondedores. La prevalencia pues, sí, profe. Pauli, porque en un estudio cuando tienen imputación de no respondedores es el método de imputación de datos faltantes que tiende a ser más exigente, o sea, que castiga más el resultado. Porque usted puede tener una observación seguida hacia adelante. Entonces, cuando usted tiene
Eso usted sabe que el autor está castigando, digamos que la intervención que quiere probar para darle más, digamos que más Así. verisimilitud al estudio. Ajá. Sí, Bueno, pero ese es sí. un análisis por intención a tratar, cuando todos los resultados negativos se van, pues todos los resultados que no sabemos se van para el grupo negativo. Eso se llama análisis por intención a tratar. No, pues que intención pura es simplemente que se evalúa cada grupo que haya recibido una dosis de tratamiento inicial, pues. Ajá, lo que pasa es que aquí hicieron dos, análisis por Los dos. protocolo y análisis por intención a tratar. Cuando los desenlaces son negativos, se va como, pues los métodos son iguales que el análisis de intención a tratar, y el de protocolo es que solamente se incluyen los pacientes que realmente terminaron el estudio completo. No sé si ahí ustedes me corrigen, yo pues tenía que se hizo un análisis por intención a tratar modificado porque incluyeron solo pacientes que por lo menos alcanzaran una dosis de medicamento y pues también se hizo el de protocolo. Bueno, el papel de la fuente de financiación, entonces, voy a correr eso. Entonces, AppView pues la industria farmacéutica estuvo implicada durante todo el estudio, incluyendo la interpretación de resultados, pues que es algo importante a considerar. Bueno, hay que hacer una salvedad. Digamos que la industria farmacéutica en ningún laboratorio es un alma de la caridad de Dios que está haciendo las cosas por filantropía, porque ellos necesitan producir dinero, pues eso es parte de su función. Obviamente a través de la mejoría de la calidad de vida de las personas. En los ensayos pivotales patrocinados por la industria, pues evidentemente lo que se hace es que los datos los maneja el patrocinador, el estudio prácticamente lo va a escribir o lo ayuda a escribir el patrocinador, usualmente utiliza una empresa comercial que ayuda en eso, y lo que hacen todos los autores es que dan cuenta de la veracidad y que están de acuerdo con la presentación de los resultados. Eso se podría prestar para ciertas malinterpretaciones, pero hay como 2 o 3 estrategias que usted usa hoy en día para evitar eso. El primero es el registro en Clinical Trials. Que una vez usted lo registra en Clinical Trials, todo el mundo supo que usted hizo el estudio, que esos datos están disponibles, se los pueden pedir. Y lo segundo, que está al final de este estudio, que está en la letra pequeña del estudio, que ellos tienen un acuerdo para compartir datos, donde dicen que ellos en cualquier momento que alguien les pida la base de datos, va a estar disponible, y que entonces ellos pueden presentar lo que ellos quieran, pero después, por ejemplo, van a hacer un metaanálisis o van a hacer un estudio adicional y les piden los datos del otro autor, ellos tienen que pasarle los datos. No sé si ustedes se acuerdan, pues hay un pequeño problema con un medicamento que no quiso compartir los datos en estos días. Sebas, yo creo que nos pone más al corriente de ese problema en un breve El Lancet Gate. Un sí. problema porque fue New England y Lancet publicaron unos estudios basados en unos estudios de una empresa que se llama Surgisphere, que supuestamente agregó los datos de cientos de hospitales de alta complejidad de varias partes del mundo, y unos académicos muy fuertes con muchas publicaciones, por así decirlo, ellos les pasaron los datos a esos académicos, analizaron los datos, publicaron, en uno publicaron, no me acuerdo cuál fue, creo que era de desenlaces cardiovasculares, no me acuerdo qué era, pero en el otro era antimalárico en COVID. Y era uno de los estudios que fue, por así decirlo, negativo, y que incluso sugería que podía aumentar mortalidad. Ya no me acuerdo qué era, porque afortunadamente ya retiraron el estudio. ¿Qué pasó? Que a la gente no le cuadraba varias cosas de esos datos. Primero, que Surgisphere era una empresa que llevaba como 2, 3, 4 años, su perfil de LinkedIn era casi inexistente. Para los datos, o por así decirlo, para la integración en historias clínicas y electrónicas y en sistema de salud que tendría que tener esa empresa, para lo que prometía de su información, pues tendría que ser una líder global, que todos hubiéramos escuchado de ella, tendría que ser líder del mercado en Estados Unidos. Obviamente no era una empresa de esas, y adicionalmente no cuadraban los datos, la cantidad de pacientes, incluso una pequeña controversia antes de que explotara todo, porque ellos decían que habían X pacientes con COVID creo que era en Australia, y de hecho el dato oficial era menor al que aparecía con los datos de Surgisphere. Entonces empezaron las cartas al editor, hasta que ya le exigieron
a Surgisphere que dejara, pues que por así decirlo, dejara el acceso a la base de datos para la gente analizar los datos y se desapareció Surgisphere, no volvieron a responder correos, le tocó a los autores y a los editores hacer la solicitud para retirar los artículos porque Surgisphere desapareció. Entonces, eso es la importancia que dice Miguel, que hay que tener el acceso a las bases de datos por si a uno no le cuadra, ya por así decirlo es algo de práctica, de buena práctica en investigación, de que si a mí no me cuadra el dato, yo te pido el dato al investigador y el investigador debe tener la posibilidad de haga sus cálculos para que vea que yo no me lo estoy inventando, que no hay un fraude detrás y que mis datos son transparentes. Simplemente es eso, uno, obviamente un estudio que se ha hecho patrocinado, pagado por la industria, siempre hay que mirarlo con más cuidado, que se hayan hecho las cosas bien. Pero, por ejemplo, en este estudio hicieron las cosas bien, y dejaron los datos disponibles y todo. Entonces uno dice, pues claro, nadie le va a dar a uno 80 millones de dólares para que uno escriba el papelito que le dé la gana y lo presente en la revista. Entonces, después de que le dan 80 millones de dólares, van a querer tener parte en cómo se presenta el artículo, pero eso es normal, eso no es nada que sea distinto, pero sí implica que tenemos que ser muy cuidadosos de que el laboratorio haya tenido, como en este caso, prácticas correctas de investigación. Listo, perfecto. Bueno, con respecto a los resultados, entonces 648 pacientes fueron aleatorizados, el 92%, o sea, 598 pacientes completaron pues la semana 14. Entonces acá nos vamos pues para la tabla 1. Entonces en la tabla 1 vemos que no hay diferencia pues en la mayoría de variables, por así decirlo. La mayoría pues de población era mujer, que era lo esperado. Me llamaba un poquito la atención que la edad pues media de la población incluida en el estudio era un poquito mayor de lo que estamos acostumbrados, pero pues también era porque incluía población pues de Europa y población que tiende a ser un poquito más, pues con más años al momento del diagnóstico. Se incluyeron pacientes de Centroamérica y de Sudamérica, aunque es muy poquito, pues que es un 14%, pues algo nos representa. Hay diferencias considerables en la duración de la enfermedad en los tres grupos. Aquí vemos pues que, ¿dónde está? Que era 5.8 en el grupo de metotrexate versus 7.5 en el grupo de upadacitinib. Entonces pues me pareció que había pues una diferencia considerable y aproximadamente el 80% de la población era seropositivo, que pues a lo que hablamos ahorita, que la duración del tratamiento de metotrexate era aproximadamente entre 3 a 4 años, lo que nos hablaba pues de que eran pacientes con tratamientos desde hace muchos años que no habían logrado control de la enfermedad, porque si bien vemos acá la clinimetría, vemos pacientes que en realidad tenían una actividad pues considerable. Ahí hay un par de cosas, y es que la duración de los estudios ha mermado. Antes eran pacientes que tenían 8 o 10 años, pero conforme se han ido desarrollando nuevos tratamientos y optimizando las terapias de manejo, cada vez el tiempo de duración de los medicamentos antes de empezar la droga de estudio de investigación ha bajado. Y la otra cosa es que hay unos resultados que son importantes para usted y hay otros resultados que son importantes para el paciente. Y uno de esos resultados es, por ejemplo, el HAQ-DI, que el HAQ-DI estaba en 1.5, que era un valor que era importante, o sea, tenía una gran función y una gran limitación funcional. Y en última instancia, el paciente no le va a importar una CR, el paciente no sabe qué es una CR, pero cuando usted ve la mejoría del HAQ-DI, eso sí le dice al paciente cuánto le va a cambiar la vida y cuánto va a ser capaz de recuperar su autonomía y sus cosas. Bueno. Y la otra cosa importante es la rigidez matutina, pues que siempre estaba durita, pues estaban piecitos más bien. Sí, profe. Bueno, con respecto pues a los resultados primarios de la semana 14, entonces acá vemos pues diferencias significativas y considerables entre el tratamiento con metotrexate versus upadacitinib. Vemos que pues no veía, pues eso sí fue interpretación mía, pero no veo pues grandes cambios con respecto a upadacitinib de 15 miligramos versus upadacitinib de 30 en el ACR20 ni en el DAS28, pero ambas fueron significativas y considerablemente pues mejores que el metotrexate.
Este fue el análisis por intención a tratar modificado. Con respecto al análisis por protocolo, fueron resultados muy parecidos, acá los vemos, en el DAS28, en el ACR20, que sí, seguían con significancia estadística y era pues mucho mejor, o había mucha mejoría en los pacientes con upadacitinib versus con metotrexate, sin diferencias significativas entre upadacitinib de 15 y upadacitinib de 30. ¿Y usted por qué cree que esos pacientes con metotrexate mejoraron? Porque en teoría no debían haber mejorado. ¿Por qué creo que mejoraron? Pues seguro también tiene que ver pues que están dentro de un estudio, entonces empiezan a tomarse, de pronto tienen mejor adherencia al tratamiento y empiezan a tener pues mejoría, digo yo. No sé. Ahí hay como 3 o 4 cosas. ¿Que metotrexate hiciera efecto? No, porque ya sabemos que la mayoría llevan 3 años y un poquito más. Segundo, está el efecto Hawthorne. ¿Cuál es el efecto Hawthorne, Paulina? Que cuando están vigilados, pues los pacientes tienden pues a comportarse mejor, por así decirlo, a tomarse mejor los medicamentos y a responder mejor. Lo tercero es que obviamente si están en un estudio posiblemente tengan un mejor tratamiento, y más si el reumatólogo tratante lleva 3 años sin darse cuenta que metotrexate había fallado, entonces puede que ese seguimiento estricto solo tuviera algún evento terapéutico. Y el cuarto es la regresión a la media, y es que usted no puede estar infinitamente mal. Tarde o temprano, si usted está muy mal, tiene que dejar de estar tan mal. Entonces, esa mezcla de situaciones puede ayudar a que este medicamento que es metotrexate tenga una respuesta que uno no esperaría que fuera tan alta. No sé, Sebas, ¿vos qué opinás? Espérate que me toca desbloquear el micrófono de 2 lados. Yo estoy de acuerdo con Paulina, estaban más vigilados, empezaron a tomar medicamentos. Es que a veces la parte del metotrexate, cuando nosotros empezamos a hablar de adherencias, muchas veces pensamos, por así decirlo, es culpa del paciente. Entonces a veces hay como que sacar esa parte de lo que vos decís. Probablemente el paciente no se había sentado a alguien a darle la educación adecuada, probablemente el paciente no lo consideraba tan importante, probablemente, o sea, cambian tantas cosas y es una población tan diáfana, tan pura, tan cristalina en estos estudios aleatorizados, que obviamente le van a medir el paciente qué se está tomando, cómo se lo está tomando, cuántas se está tomando, si no lo está haciendo, si no está reclamando, lo van a llamar y le van a decir, vea, ¿por qué no se lo tomó? ¿Por qué no apareció? ¿Qué pasó? ¿Por qué no está? ¿Por qué sigue pesando lo mismo el tarrito de las pastillas? Entonces, pues era esperable. Yo creo que estas buenas respuestas es porque uno está viendo una estrategia de T2T. Probablemente esos pacientes que llevaban 3 años eran pacientes que mal que bien son esos que todavía se escapan y que no están en T2T a pesar de la época. Muy bien, muy bien. Bueno. Con respecto pues a desenlaces secundarios, vemos una diferencia significativa. Ellos casi todos les dio significancia, solo una cosita no les dio significancia y ya les voy a mostrar. Con respecto a la CR50, CR20, CR70, lo que nos mostraría pues, o sea, de verdad aquí en ACR70 una diferencia muy considerable entre el grupo de metotrexate versus upadacitinib, y esas diferencias fueron estadísticamente significativas desde la segunda semana de tratamiento, y también pues una mejoría del DAS28, que esos fueron pues algunos de los desenlaces secundarios que ellos propusieron. Aquí están otros desenlaces secundarios, especialmente pues la clinimetría. La única que yo les decía que no les dio significancia estadística es esta. La terapia con upadacitinib, que es esta que tengo señalada, para baja actividad de la enfermedad, no les dio significancia estadística, pero de resto, baja actividad de la enfermedad, ya sea por DAS28, por CDAI, o remisión, ambas les dieron con significancia estadística tanto en upadacitinib de 15 como upadacitinib de 30. Entre otros desenlaces secundarios, antes de irnos a efectos adversos, vengo aquí a la tablita, aquí vemos pues la valoración global del paciente, la valoración global del médico, el conteo de articulaciones dolorosas, el conteo de articulaciones inflamadas, mejorías en el dolor, mejorías en la funcionalidad del paciente. O sea, en realidad
todos tuvieron significancia estadística, casi todos los desenlaces. El único que no fue upadacitinib de 15 y en baja actividad de la enfermedad, porque remisión de la enfermedad sí dio significancia estadística. Bueno, ahora pues para irnos a efectos adversos, vamos a irnos a la tablita de acá. Entonces, pues como vemos ahí, la tasa de efectos adversos en los tres grupos fue muy similar, fue muy comparable. ¿Cuáles eran las diferencias? Pues el herpes zóster, por ejemplo, fue un evento adverso que se dio mucho más en upadacitinib de 30 miligramos. Ellos dicen pues que tiene que ver con, pues que es un efecto dosis dependiente. Miren que eran 6 pacientes que presentaron herpes zóster versus 3 pacientes con upadacitinib de 15. Los otros eventos adversos, pues, fueron malignidad en un paciente con metrotexate versus 2 pacientes con upadacitinib de 15, pues que no hay mucha diferencia. Hubo un TEP, pues, que se lo adjudicaron a upadacitinib de 15 miligramos y una muerte en upadacitinib de 15 miligramos, pero fue un ACV hemorrágico y fue una ruptura por aneurisma en un paciente de 68 años, hipertensa y fumadora, entonces no sé, pues, qué tan importante sea, pues, o qué tan adjudicable sea en realidad al medicamento. No hubo TB activa, no hubo disfunción renal y no hubo perforación intestinal. Y el otro cáncer, pues que ahí no lo mencionan en esa tablita, pero aquí abajo sí lo dicen, era un CADC. Bueno, entre otros desenlaces adversos que los tenían acá en el suplemento, acá, ahí. Aquí, entre otros desenlaces adversos, entonces hubo mayor prevalencia pues de anemia en el grupo de upadacitinib, era considerablemente pues mayor, sin embargo a las 14 semanas esa anemia pues mejoró junto con las otras líneas celulares. Yo la verdad aquí no vi, eso lo hablaban en la discusión, pero pues acá no nos muestran cómo fue la tendencia pues durante todo el estudio, pues porque es muy difícil pues mostrar tantos desenlaces. 3 pacientes tuvieron pues una neutropenia de ambos, tanto de metotrexate como de upadacitinib. La linfopenia también se vio en ambos sin diferencias estadísticas. La elevación de las transaminasas también se vio en ambos y los pacientes con upadacitinib lo que sí mostraron fue mayor tasa de elevación de la CPK grado 3, pero fueron solo 2 pacientes y ninguno hizo rhabdomiólisis. Bueno, y ya con respecto pues a la discusión, ellos hablaban pues que la combinación de biológicos con JAK quinasa junto pues en concomitantemente con DMARDs convencionales era recomendable, particularmente con metotrexate, que el estudio demuestra pues... Saltémonos toda esa cháchara que ellos dicen ahí, porque ellos dicen hay mucha cháchara que, no, o sea, ¿qué podemos concluir de este estudio? Que el medicamento es una estrategia que se puede usar de forma válida como monoterapia. Comparado con básicamente un placebo o como un paciente que metrolexate no le funciona, o sea, al paciente que metrolexate no le funcionó, usar el medicamento como monoterapia es una opción y da unos resultados buenos. Y de hecho, la mejora en el HAQ-DI es importante, o sea, que usted sabe que el paciente le va a cambiar la vida y le va a mejorar mucho. Ellos dicen hay varias otras cosas, digamos que lo que es importante es que logran los resultados y yo pienso que en el contexto actual y en el contexto de AR y con las necesidades que tenemos cada día más de poder tener pacientes en monoterapia, eso se vuelve, cada medicamento que se logre entrar en esa categoría es un triunfo. Y la otra cosa, pues digamos, es que es una cosa que llevan diciendo muchos años, pero que posiblemente sí esté empezando a pasar ya, y es que la era de los biológicos está llegando a un fin en el sentido pues, de la hegemonía que tenían ellos sobre el tratamiento, porque puede que en unos años estos al ser moléculas de una síntesis mucho más barata, que no requieren cadena de frío, que se pueden despachar de una forma más fácil, que tienen una serie de ventajas, unas liquidez medias posiblemente más cortas, pudiera ser que en unos años, no ya, pero en 5 o 10 años, reemplacen como segunda línea de tratamiento a los biológicos y los biológicos queden ya como una tercera línea de tratamiento. No sé si vos qué opinas. Yo creo que metrolexate pues no va a salir un medicamento en los siguientes 3.000 años que lo pueda superar porque es bueno, bonito y barato, pero
pero le da una impresión de que hacia esto podría estar tendiendo el cambio del tratamiento de AR en los próximos 10 años. Sí, Miguel, yo sí que, o sea, yo creo que desde el punto de vista de costos, obviamente no hay nada tan barato como el metotrexate en AR, no hay nada tan cómodo porque es una toma una vez a la semana. Entonces, uno decir que estos medicamentos van a desplazar el metotrexate es muy difícil desde el punto de vista económico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que biológicos, los inhibidores del TNF e inhibidores de leuquina 6 ya han demostrado ser, por así decirlo, superiores a metotrexate, sobre todo en pacientes naif. O sea, esos datos ya existen. Obviamente, la magnitud de diferencia no es tan grande como para justificar que todos los pacientes empiecen en un biológico, porque obviamente los costos no van a dar, y el riesgo pues de todas maneras que el metotrexate no tiene el aumento de riesgo en tuberculosis e infecciones que tienen los biológicos. Eh, yo que creo que es que cada vez todo el mundo se tiene que posicionar para hacer esa primera línea, y por eso van a existir estos estudios, y que probablemente en un futuro entre una persona que tenga que ir a un centro de infusión con todo lo que significa mantener un centro de infusión, a una persona que simplemente tiene que ir a reclamar un medicamento como reclama su cloroquina, como reclama su prednisolona, como reclama el ácido fólico, yo sí creo que estos medicamentos se van a posicionar en primera línea. Ahora bien, no creo que lleguemos al punto a como fueron las guías alguna vez, de que decían que tal grupo es primera línea y si esto no funciona después siguen tal. O sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó estudiar las guías cuando las guías decían es que la primera línea es inhibidores del TNF, y si no sirve el inhibidor del TNF usted ya ve a qué otro biológico pasa. Yo creo que va a llegar un momento en pues se va a mantener haga lo que usted considere dependiendo de cada paciente individualizado, que es lo que estamos en este momento intentando personalizar medicina, pacientes de mal pronóstico, pacientes con doble seropositividad, el compromiso pulmonar, la manifestación extraarticular, etcétera, etcétera, para escoger esa primera línea. Pero yo creo que sí van a desplazar los biológicos por lo que vos decís. Es que es comodidad para el paciente, y también al final del día, cuando, por así decirlo, los costos de los inhibidores ya que empiecen a bajar, va a terminar siendo mucho más barato que un biológico, que el solo hecho de mantener la cadena de frío y la tecnología que requiere para producción, se hace más cómodo el inhibidor JAK. Sin contar que hay un estudio pues clásico, pues no clásico, porque no pega el término clásico, pero es muy conocido, que fue un estudio de cadena de frío en biológicos y mostró que hasta el 50% pueden haber violaciones en la cadena de frío, tanto a la alta como a la baja, del 50%. Miguel, Diana Diana, Carolina tiene la manito alzada. Diana Carolina, hija, porque no le tétano en la mano. Hola, Doc. Sí, con respecto pues, a lo que hablan ellos en la discusión, que mencionan este estudio Select Early en pacientes con AR temprana, pues estuve buscando, estos estudios que hablan de upadacitinib, y este ya tiene un artículo publicado el mes pasado en pacientes naif para metotrexate, y los resultados... ¿Por qué no lo dejamos para el otro mes? No, pues digo, es que los resultados son similares a lo que vieron ellos, entonces que pues sí promete ser una terapia buena, pues no como de primera línea, bueno, sí de primera línea, pues comparado a metotrexate, entonces... Todavía nadie le va a poder ganar al metotrexate, por lo menos en los próximos 5.000 años, porque es bueno, bonito y barato. Uno no arregla con 800.000 pesos lo que puede arreglar con 100.000. Pero después de... Pero es una opción. Claro, sí, después de totalmente de acuerdo. Que es como el santo grial de la artritis reumatoide, posiblemente ya ellos sean la segunda línea, o sea, la primera línea después del fracaso. Exactamente. Yo creo probablemente el costo de producir una tableta de upadacitinib hasta que no se pierda la licencia, hasta que, por así decirlo, no se pierda esa protección de patente que tiene upadacitinib, no va a ser más barato que producir un metotrexato. Entonces, por eso metotrexato será siguiendo primera línea. Pero obviamente también ahí viene la otra cosa, o sea, problemas, por ejemplo, en este momento que tenemos con los inhibidores JAK, ya vamos teniendo cada vez más tiempo, o sea, tofacitinib ya tiene su buen tiempo en el mercado, baricitinib tiene su buen tiempo en el mercado, y van apareciendo cositas, o sea, la parte del herpes zóster, parece que, o sea, según lo que tenemos, aunque no son los datos ideales para hablar de efectos adversos, si estos datos van mostrando, y los datos que se conocen de UPAs que van mostrando que más que es la selectividad es un efecto de clase, o sea, herpes zóster parece que sí,
es de clase, y como ellos mismos dicen, es que upadacitinib a medida que aumenta la dosis pareciera que la correlación del peso cero es con la dosis, pero es que ya sabemos en los inhibidores JAK que a medida que tú aumentas la dosis vas perdiendo la selectividad que tenías en el medicamento. Ahora, falta ver en la parte de riesgo cardiovascular y eventos trombóticos, que por ejemplo TOFA ya tiene ese black box warning. Hay que ver los datos de upadacitinib. Desafortunadamente todavía no tenemos suficiente tiempo de seguimiento en upadacitinib para decir es nada más TOFA y BARI o es todo como grupo. Yo creo que ese es un colofón bueno que le pone Sebastián a esta club de revistas, y es que hay que recordar que ningún estudio de los pivotales que piden autorización está diseñado con el poder suficiente para detectar eventos adversos de los medicamentos. Entonces, en un medicamento que todo esté bien no significa que nada esté mal. Muchos de los desenlaces se ven en los estudios a largo plazo, en los estudios clase 4 o en los estudios clase 3, o como el que presentamos el mes pasado, que era una suma de todos los estudios, por ejemplo, de secukinumab clase 3, clase 4, que sirvió para darnos un concepto o un parte más de tranquilidad en ciertos efectos adversos. Entonces hay que ir dejando que se vayan depurando y sedimentando esa información a ver qué nos va saliendo adicional. Pues yo creo que ya con esto podemos dar por terminado el club de revistas. Yo le agradezco a la doctora Paulina, se esforzó mucho, lo preparó muy bien, hizo las cosas muy bien, la felicito. Y los queremos invitar porque el próximo club de revistas se hace el de esteroides, ¿cierto? Sí, señor, venga acá, yo abro la programación. Espérate, a ver, yo tengo acá destacados. Miguel, el 12 es efecto de ciclos cortos de esteroides y su editorial, que lo hace Ortopedia. Sí, el doctor Andrés nos va a acompañar en ese. Es muy importante porque pues el doctor Andrés es el residente de ortopedia, pues porque cuando le pusiéramos el de upadacitinib al residente de ortopedia teníamos el primer suicidio causado de por reumatología en ortopedia en 30 años. Entonces, es muy importante porque es un estudio pues, que es de importancia no solamente para el reumatólogo, sino para todas las especialidades que tenemos que usar esos ciclos cortos de esteroides, y eso nos va a dar una luz sobre qué tan seguros o qué tan inseguros son. Entonces, los invitamos muy cordialmente a todos para el próximo club de revista. Le agradecemos a todos ustedes por la asistencia, y pues a Sebas siempre muchas gracias porque él siempre nos da un punto de vista muy interesante en el club de revistas. Yo creo que con esto lo podemos dar por terminado. Muy gracias. Que tengan una buena noche. Gracias, descansa, doctor. Gracias, feliz noche. Hasta luego, Hasta luego, gracias.